Bueno, en esta ocasión vamos a explicar lo que sería un relay de intensidad. Algunos lo conocen como relay amperométrico, relay con bobina. Son de este estilo que estamos viendo nosotros aquí. Este estilo así. Y quiero mostrarles cómo funciona. Bien, en teoría, por aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que tenemos el compresor, los bornes del compresor, en este caso sería el borne de común, la bobina de arranque, la bobina de trabajo. Fíjense que al finalizar la bobina de trabajo, el relay amperométrico de intensidad me va a presentar una bobina, que es esta que yo dibujé aquí. Y al final, para yo poder conectarle el neutro, que es este terminal que se observa por ejemplo en este modelo acá. Estos dos agujeritos que tiene acá son donde nosotros colocaríamos, conectaríamos en este caso el arranque y el trabajo, los bornecitos de arranque y trabajo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer de que yo tengo aquí algo que me va a permitir, un switch que me va a permitir hacer llegar el neutro al compresor. Entonces cierro, viene el neutro, pasa por la bobinita, esta bobina tiene el amperométrico aquí, y va a encender la bobina de trabajo, ya que la bobina de trabajo va a tener el común por parte del térmico, ¿no es cierto? Va a tener aquí la fase, va a encender la bobina de trabajo. Cuando enciende la bobina de trabajo, sola la bobina de trabajo no va a poder iniciar el giro del compresor. Sola no lo va a poder hacer. En ese caso empieza a consumir mucha corriente. Y la bobina está fabricada para que al pasar semejante cantidad de corriente por la misma, se genera un electromagnetismo, un electroimán, perdón, aquí en esta chapita. Y lo que va a permitir ese electroimán es que esta chapita que tenemos acá venga, suba y haga continuidad entre este contacto que está aquí y este contacto que está aquí. ¿Cuál es la situación? Este contacto que está aquí es el neutro. Entonces vamos a pasar neutro de este contacto a este contacto. El neutro va a llegar a la bobina de arranque y la bobina de arranque va a encender, va a iniciar el giro del compresor. Al iniciar el giro del compresor, ya la bobina de trabajo va a dejar de consumir, por lo tanto esta corriente ya no es más la misma, por lo tanto se elimina el electroimán y por gravedad la chapita vuelve a su lugar. Desconectando el neutro que está en este borne, desconectándolo de este borne que es donde está la bobina de arranque. Entonces repito, conectamos, viene el neutro a la bobina de trabajo, sola no va a poder iniciar el giro, va a empezar a consumir mucha corriente, aparece el electroimán, atrae la chapita, que es la chapita que se siente cuando ustedes mueven el relay de intensidad, atrae la chapita, pasa el neutro a la bobina de arranque, inicia el giro, se reduce la intensidad de corriente sobre la bobina de trabajo y por gravedad, al desaparecer el electroimán, cae la chapita y no tenemos más conectada la bobina de arranque. Justo es el mismo método que nosotros hacemos con el probador, pero lo hacemos en vez de mecánicamente con este elemento que es el relay de intensidad o amperométrico, lo hacemos por ejemplo cuando hemos fabricado el probador, donde nosotros cuando viene el neutro pasa por la bobina y enciende la de trabajo, presionamos el punto. Ahora, como no podemos iniciar el giro, nosotros con un solo golpecito del timbre hacemos pasar neutro a la bobina de arranque, inicia el giro, pero como es un timbre, automáticamente lo desconectó,
Fue un golpe que le dio a la bobina de arranque y ya queda desconectada. La única que queda conectada después es la bobina de trabajo. Esta bobina de trabajo es la única que queda después conectada. Ven que el neutro viene y solamente queda conectada la bobina de trabajo. La bobina de arranque queda totalmente desconectada del compresor. Está claro entonces que vamos a suponer, yo acá tengo un relé de intensidad. Acá tengo otro estilo de relé de intensidad. Ven los bornecitos. Vamos a suponer ahora, sobre este motor que está aquí, que yo voy a colocar el relé de intensidad. No sé si llegan a ver bien los bornecitos. Fíjense en que este relé de intensidad aquí no me va a permitir conectar. ¿Por qué? Porque me está chocando la bobina, me choca con la misma carcasa. Entonces, vamos a suponer que este que está aquí, lo pruebo y ahí entra. Ahora, con el solo hecho de que este relé de intensidad o relé amperométrico ingresó, ¿ya puedo probar el motor? No. ¿Por qué no? Porque yo tengo que ver si la posición que tiene el relé de intensidad en esa posición es la posición de trabajo. A ver, ¿cómo sería esto? Vamos a suponer lo siguiente. Voy a dejarlo así, con la bobina hacia arriba, que fue el mismo modo en el cual lo conecté acá. Viniendo un poquito al dibujo, volviendo un poquito al dibujo, recuerden que cuando la corriente no llega al compresor, corto la corriente, la chapa está caída. Por lo tanto, si está caída, entre arranque y trabajo, porque recuerden que estos dos bornes se trasladan acá abajo, entre arranque y trabajo yo no tengo que tener continuidad. Por lo tanto, si yo conecto el relay con bobina en esta posición aquí, yo debería garantizar que entre estos dos bornes, entre este borne y este borne, no haya continuidad. Si no hay continuidad, significa de que es la posición de trabajo de este relay. Si este relay estuviese dentro de todo funcionando y yo giro el relay, la chapa cae. Y como la chapa cae, ahora sí debería tener continuidad entre estos dos bornes. Esa es una de las maneras de poder garantizar que el relay puede llegar a funcionar en nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Yo localicé de que el relay entra en forma perfecta en esta posición en el motor. Ahora, ¿qué tengo que garantizar? Yo tengo que garantizar lo siguiente, que esta sea primero la posición de trabajo. Por lo tanto, yo dije que cuando el motor no está conectado, estos dos bornes no me deben dar continuidad. Primera situación. Y segunda situación, cuando yo lo conecto aquí, fíjense en que yo tengo acá un terminal, que es el terminal que tiene contacto con la bobina. No sé si se llega a apreciar bien, tiene contacto con la bobina. Significa que este inicio de bobina viene, da todas las vueltas que tiene que dar y termina en uno de las dos perforaciones, en uno de los dos bornes del motor. O sea, que si lo vemos de cerca acá, observamos que este terminal va a tener continuidad con este inicio de bobina, la bobina inicia. Y observen que al final de la bobina viene y tiene continuidad acá, con este otro terminal. Este otro terminal va a tener continuidad con uno de estos dos agujeritos. Esto se puede medir con continuidad. Vamos a suponer de que este tiene continuidad con esta perforación que está acá, con este agujerito que está acá. Por lo tanto, por recordar una cosa. Acá nosotros vamos a conectar el neutro. Va a iniciar la bobina, termina la bobina y va a venir, debería venir al borne de la bobina de trabajo. A ver, venimos un poquito acá a la pizarra. Yo conecté el neutro al inicio de la bobina. Entonces yo conecto el neutro acá, que es el inicio de la bobina.
al final de la bobina yo tengo que irme al borne de trabajo. O sea, inicia la bobina, al final de la bobina, este que está aquí, tiene que ir al punto que sea el del trabajo. Por lo tanto, aparte de yo garantizarme que esta es la ubicación perfecta de la bobina en el compresor, tengo que garantizar también que del lado donde yo estoy conectando el neutro en el motor tenga la bobina de trabajo. Esto viene, por supuesto, en el motor. Ustedes compran el motor y dentro de la caja viene, junto con el térmico, viene el relay amperométrico. O sea que no tendrían esta dificultad. Pero si ustedes tienen que reemplazarlo, tienen que garantizar estas cosas. Tienen que garantizar que tenga el mismo trabajo. O sea, vamos a suponer, vamos a medir primero este relé a ver si está en perfectas condiciones. Fíjense, tester en continuidad. Enciendo y pruebo a ver si tenemos continuidad. ¿Está? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar esto aquí, y ven que no tengo continuidad. Y al revés, tampoco tengo continuidad. Esto me da a entender a mí que este relay amperométrico, relay de intensidad, no está funcionando. Vamos a probar otro. Conecto aquí. Ese me da continuidad. Y al revés, no. Así me da continuidad. Y al revés, no. Perfecto, esta posición, que es la posición en la cual la bobina está hacia arriba, no tengo continuidad. Entonces es la posición en la cual yo tendría que colocar este relé en el motor. Pero no solamente eso, yo tengo que garantizar con qué bornes del terminal pala que yo tengo acá, con cuál de los dos bornecitos de atrás tengo continuidad. Entonces toco aquí y voy con uno y voy con otro. Vamos a continuar ahora en una segunda parte para verificar cuál es la continuidad de esto. Bueno, para verificar un poco ahora lo que viene a ser la parte de los terminales. Tengo acá 3 modelitos de relé de intensidad. Y a tener en cuenta, nosotros vamos a tener la bobina que se observa acá, y esta bobina va a tener un inicio y un final. El inicio de la bobina, por ejemplo, o final, es este terminal que está aquí, y aquí se observa que está la otra punta de la bobina. O sea, una punta de la bobina aquí y la otra punta de la bobina ahí. Entonces, vos acá tenés lo que viene a ser los dos terminales, que es donde van a entrar el motor. Entonces nos vamos al motor. Voy a conectarlo entre arranque y trabajo. Y vamos a suponer, por ejemplo, que el trabajo de nuestro motor, que se da en la mayoría de ellos, la bobina de trabajo está a la derecha. Cuando la bobina de trabajo está a la derecha y vos tenés, por ejemplo, un relé como este, de los cuales tenés terminales para conectar al neutro, 1, 2 y 3, uno presta confusión y puede llegar a equivocarse. Entonces, para no equivocarse, vamos a tomar algunas medidas que son bastante interesantes y les puede servir. Si nosotros observamos el dibujo acá, en el dibujo lo que vamos a tener es que tanto el principio y fin de la bobina, son el puente de conexión entre la bobina de trabajo, ¿no es cierto? Y aquí abajo, que donde va a estar el neutro, ¿no es cierto? Entonces,
Vamos a tratar de localizar cuáles son estos dos puntos, inicio y fin de la bobina, que recién se los mostré por ejemplo en este relé amperométrico, y luego verificar si tenemos continuidad con el agujerito que tiene el relay amperométrico, que sería el de la posición de trabajo. O sea que el agujerito donde está el trabajo, tiene que tener continuidad con el otro extremo de la bobina, que es el extremo donde vamos a conectar el neutro. Vuelvo a repetir, vamos a ver entonces, partiendo desde el borne donde va la bobina de trabajo, si tenemos continuidad de la otra punta de la bobina, que es donde tenemos que conectar el neutro. Voy a retirar entonces el amperométrico, lo traigo aquí. Vamos a suponer que la bobina es la de trabajo, es la de la derecha, entonces voy a girar. Ahora como lo giré es esta que está aquí. Voy a colocar un punto aquí de mi tester, previamente haberlo medido, haberlo configurado en continuidad. Y vamos a ver, tenemos aquí una punta de la bobina y tenemos aquí la otra punta de la bobina. Entonces vamos a ver esto. Prendo el tester y tenemos una punta de la bobina y la otra punta de la bobina. Entonces fíjense, observen una cosa muy interesante. Este relé de intensidad o amperométrico me permite a mí tener tres terminales, 1, 2 y 3, pero qué casualidad, y ahora voy a tocar, en este no tengo continuidad, en este no tengo continuidad y en este sí. En este que tengo continuidad es donde yo tengo que conectar el neutro. Entonces, colocando el tester en continuidad, poniendo una de las dos puntas del tester en donde entra la bobina de trabajo, del otro lado voy a encontrar continuidad solamente en el terminal que tengo que conectar el neutro. Esto es una muy buena manera de identificar entre los terminales que yo tengo aquí, cómo identificar dónde tengo que colocar la línea, en este caso el neutro. Vamos con otro modelo. Este modelo es más simple porque acá tengo los dos bornes, entonces una vez que yo lo coloque a los dos bornes en el motor, de este lado me ofrece un solo terminal, que es este que está aquí. Entonces voy a colocar a la derecha donde yo creo que voy a tener la bobina de trabajo, voy a buscar continuidad y voy a encontrar continuidad con este no, y con este sí. Aquí en este terminal pala, que se puede observar ahí, es donde entra, y único terminal pala en este relé amperométrico, es donde voy a colocar el neutro. Vamos con un modelo más. Este modelito, por ejemplo, voy a suponer, si yo lo doy vuelta, voy a suponer que el trabajo va a estar acá. Entonces voy a dejar aquí, y fíjense que acá tenemos, en este caso, la cantidad de terminales. Tenemos un terminal acá, y tenemos dos más acá. Si yo toco este, no tengo, y si yo toco este, sí tengo. Entonces en este va el neutro. Este tipo de conexión la pueden identificar ustedes de forma muy fácil de esta manera, colocando entonces, a resumidas cuentas, una punta del tester en donde va la bobina de trabajo y con la otra punta tocando, y voy a encontrar solamente continuidad en el terminal pala que va al neutro. Así que, entonces, para finalizar la explicación del funcionamiento del relé amperométrico o relé de intensidad, recuerden que la corriente va a llegar por la bobina del relé, va a encender la bobina de trabajo. Ella sola no va a poder iniciar el giro,
como no puede iniciar el giro, empieza a consumir mucha corriente eléctrica, se genera un electromagnetismo aquí y se atrae la chapita interna que tiene. Esa chapita toca y hace puente entre el terminal del trabajo y el terminal de arranque. Aquí el arranque recibe la corriente, el motor puede iniciar su giro, la corriente, alta corriente, disminuye en la bobina de trabajo, desaparece el electromagnetismo y la chapita por gravedad ahora cae. Este es el funcionamiento de lo que ustedes conocen relé de intensidad o relay amperométrico. Y la colocación es muy simple. Si nos vamos al motor, voy a colocar rápido los tres. Es muy simple, yo tengo los tres bornes, arranque y trabajo abajo, conecto aquí uno, ¿no es cierto? Y este era el que me había dado a mi continuidad con la bobina de trabajo, así que aquí es donde voy a poner el neutro. Fíjense en que por más de que yo la bobina de trabajo lo tengo a la derecha, el relé me cambió la posición y ahora el neutro lo tengo que colocar aquí, en este terminal. Vamos con otro. Este tenía uno solo y está acá, y después tenemos este otro que va aquí y teníamos continuidad solamente con este terminal que está acá. Está claro, por último, que en la posición en la cual el relay amperométrico no está excitado, no tiene corriente eléctrica, la chapa está caída. Como la chapa está caída, no debe haber continuidad entre los dos bornes. Es la condición que tenemos acá en el gráfico, ¿está? Donde la chapa se observa que está caída. Entonces, como se observa que la chapa está caída, está claro que entre este borne y este borne, que serían estos dos bornecitos, no debería haber continuidad. Esa es la posición en la cual, por ejemplo, estéticamente, este relay amperométrico muestra la bobina hacia abajo. Si yo tuviese esto así y lo colocaría así en el motor y estos dos terminales me dan continuidad, no es la posición de conexión de este relay amperométrico. Así que algo muy interesante, por ejemplo, es que recuerden que en la posición en la cual el relay amperométrico no tiene corriente, la chapa está caída. Como la chapa está caída, está claro que entre los dos bornes no debería haber continuidad. Y si llegase a haber continuidad, no debería yo conectarlo así. Debería ser un relé que se conecta de forma al revés. Es un elemento que requiere de la gravedad para desconectar la chapa. Así que bueno, esta es la explicación del relé de intensidad, y en otros videos veremos cómo a estos relés de intensidad le podemos agregar un capacitor de arranque para los motores que se denominan motores HST o motores de alto torque de arranque.